Buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy tenemos la clase número 23 del curso Camino a la Madurez. Este curso bíblico tiene la oportunidad de que te gradúes y tengas un certificado. Hoy estamos en la clase 23, pero no te preocupes. Si gustas, te podemos dar la clase individual o puedes estar viendo los videos del curso bíblico Camino a la Madurez para que puedas expandir tu conocimiento de la Biblia. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Amén. Padre, por favor repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego este tiempo para ti. Ayúdame, Señor Jesucristo, a que tu Espíritu Santo penetre el conocimiento en mí, a que las bendiciones vengan a mí, a mi casa, a mi descendencia. Te pido protección divina del Altísimo, ángeles que vengan a pelear contra todo lo que pueda interrumpir este tiempo contigo, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesucristo, que nos cubras con tu sangre, los teléfonos, una protección divina alrededor de nosotros y todo lo que nos concierne, con tu sangre y tus ángeles. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo que estás aquí con nosotros. Y vamos a estar hablando hoy sobre la santidad. Ayuda a que penetre en mí este estudio. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Y vamos a empezar a hablar sobre la santidad. Ahora tuve un estudio bíblico sobre la verdad. Muchas personas se les hace difícil creer la verdad espiritual. Pero si le dieran la oportunidad al Espíritu Santo, ir de la mano con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, sería algo bello, hermoso, una relación única, que es la única que necesitamos para toda la eternidad. Ahora, hay que sembrar lo que sembramos, cosechamos. Vamos a empezar a sembrar semillas de santidad para cosechar una relación con Dios y sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Comenzamos. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no estoy diciendo que no vamos a ser salvos. Lo que estoy diciendo es que nadie verá al Señor sin santidad. ¿De qué sirve la salvación si no puedes ver a Dios? Si estás en una casa, en un hogar, en una iglesia, y no puedes ver a Dios, sentir su presencia, saber que Él está envuelto en tu vida, ¿para qué? ¿Para qué vas a tener una relación con un ser que no puedes ver? ¿Y qué tal si tú necesitas ver a Dios y todo lo que necesitas para sentir su presencia y verlo en espíritu y en verdad, alabarlo, es la santidad? ¿Y qué es la santidad, hermana Blanca? Vamos a ver. La santidad es un estado de conformidad con la naturaleza divina y la voluntad de Dios. La santidad. Escoger la voluntad de Dios, los deseos de Dios, arriba de tus propios deseos, arriba de tu propia voluntad. Poner la relación con Dios arriba de cualquier relación. Sí, poner a Dios primero. Lo que Él desea hacer. La naturaleza divina, escogerla en vez de escoger la naturaleza pecaminosa con la que nacimos y que nos arrastra lejos de Dios. La santidad es tratar, buscar, añorar, pedir, clamarle a Dios
que nos haga semejantes a Dios. Amén. La santidad es tener una semejanza a Dios. Es anhelar la pureza de la vida. La pureza de la vida. La pureza de Dios. Añorarla, buscarla. Y yo sé, hermanos, hermanas, amigos, amigas, seguidores, que muchas veces nuestra humanidad, nuestro pasado, no ha sido un camino de santidad. Y que muchas veces la vergüenza, la condenación de nosotros mismos o de las otras personas hacia nosotros, nos pueden decir que Dios no nos puede perdonar. Pero si decimos eso, es como decir que la sangre de Jesucristo no tiene poder, no tiene el poder suficiente de renovarnos, hacernos nuevos, limpiarnos, perdonarnos, hacernos santificarnos y llevarnos al camino angosto. Esa fortaleza la puedes recibir de Dios. No nos dejemos engañar diciendo que no podemos alcanzar una vida pura, una vida a la semejanza de Dios. No te dejes creer esas mentiras. La santidad es un estado de conformidad con la naturaleza divina, estar de acuerdo con el reino de los cielos y la voluntad de Dios. La santidad es buscar la semejanza a Cristo, la pureza de la vida, admirar, elogiar, alabar a Dios y decirle gracias, porque tú, si eres puro, y en tu pureza y en tu sacrificio en la cruz, me has limpiado para poder estar cerca de ti. Es una vida separada del mundo y del pecado. No podemos irnos de este mundo porque tenemos un designio, un plan de Dios que tenemos que ejercer en este mundo. Lo que sí podemos hacer es separarnos del pecado, de las ocasiones, de las personas, hasta de las iglesias, si es necesario, que te apartan de Dios. Si tú ves una iglesia que todo lo que quieren es que trabajes para dinero, hacer tamales, limpiar, dar, ofrendar, y no ves el crecimiento, no ves la liberación, no ves la sanidad y la santidad en tu vida, no ves el cambio que guía a ser a la semejanza de Dios. O si alguien te está incitando a no ir a la iglesia, a no leer la palabra, a decirte que si pecas está bien, que puedes seguir viendo a Dios en tu pecado. Recuerda, es una mentira. La paga del pecado es muerte y debemos estar preparados a soltar las cosas que nos alejan de Dios en vez de alejarnos de Dios para amarrar las cosas que nos están alejando de Él. Eso es la santidad, una decisión que escoges hoy: al mundo, al pecado, a tus propios deseos, tu satisfacción, o el camino angosto que te guía a Dios. Esa es la pregunta de hoy. Este es el tema de la santidad. Estamos en el curso bíblico Camino a la Madurez. Es un modo de vida. Es un cambio, una vida nueva. Estás en un camino nuevo con el Espíritu Santo y fuego. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en ti. Y también puede vivificar tu cuerpo humano, tu mente. Te puede dar un nuevo comienzo. Vivificar tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu humano. Estar con Dios es eso. Anhelar su santidad. Un modo de vida nuevo. No nomás cuando estamos siendo atormentados por el enemigo, cuando hay una persecución, cuando hay una aflicción.
llegar rendidos a los pies de Dios, esperar que pase esa tormenta y después siguiendo, satisfaciendo la humanidad pecaminosa humana que está en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Eso no es santidad. Eso es huir en una tormenta a un refugio y después olvidarte que ese refugio era Dios quien abrió su mano hacia ti. Es una norma de vida, la santidad también es una norma de vida de todo el pueblo de Dios. Todos los días, Señor, aquí estoy. Señor, dame hambre y sed de tu palabra. Yo sé, Señor, que estoy lejos de ti. Que quizás hoy no tengo deseos de leer tu palabra, de cantar, de alabar, de ir a la iglesia, de buscar, de oír las meditaciones, los estudios bíblicos, de seguir este curso. Pero dame la oportunidad y los deseos en mí y el poder de hacerlo, de acercarme a ti, Señor. Y es entonces cuando Dios se acerca, te levanta y te da los deseos de leer la palabra con Él. Esa es una añoranza a que tu espíritu y tu alma clamen hacia Dios y a decirle: aquí estoy, motívame a mí, quiero estar contigo, quiero estar hecho a tu semejanza, seguir el camino corto, dejar estas tonterías de la vida pecaminosa para consagrarme a ti, para que tú cumplas el propósito de Dios para mi vida, para asociarme con Dios. Amén. Es la norma de vida que debemos tener el pueblo de Dios. En Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay tantas doctrinas nuevas, tantas mentiras, tantas creencias que no son bíblicas, que no son fundadas en Dios, que solamente han sido inventadas para poder engañarnos, pensar que estamos con Dios cuando en realidad estamos lejos. La palabra misma dice, mucha gente piensa que va en el camino recto, pero en realidad va al camino de muerte. Yo tuve una persona, esta persona me dio su opinión al respecto. Dice que no necesitamos la santidad. Esta persona decía que Jesucristo ya perdonó los pecados y que él podía caminar en pecado y que ya estaba pagado todos los pecados, pero él seguía pecando. Y yo le leía texto bíblico tras texto bíblico donde decía que si tú sigues pecando después de agarrar a Jesucristo, después de aceptarlo como tu Señor y Salvador, de no clamar para quitarte esa naturaleza pecaminosa, de no clamar y de no resistir al diablo, dejar que el diablo te use, entonces tienes que considerar si de veras es Dios tu Señor y Salvador. Esta persona quizás quería incitarme a mí a pecar para que, como dice el dicho, la miseria, la persona que vive en miseria, le gusta la compañía. Sabían que yo estaba anhelando la santidad de Dios, la semejanza a Dios, estar con Dios, tener hambre y sed de su palabra. Y me estaba diciendo que podía pecar. Imagínate. Que podía pecar, que de todas maneras me iba a perdonar Dios. Y yo le decía, ¿para qué? Mejor sigo en el camino, sigo a la meta, queriendo ser usada por Dios y no por el mundo. Queriendo seguir la naturaleza espiritual en vez de la naturaleza pecaminosa. Se puede. Hay luchas porque tenemos que deshacernos de esos deseos de la carne, de cualquiera que sea, que se te venga en mente a ti, lo que domina tu vida, que está en contra de Dios. Y si no sabes qué es, dile a Dios que te demuestre lo profundo. Vamos a hacer una oración para que sepas cómo Dios puede demostrarte lo profundo y lo escondido. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, revélame
lo profundo y lo escondido que está en mí. Tú que conoces lo que está en tinieblas y que en ti mora la luz. Dime qué es lo que te ofende que hay en mí o alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios va a empezar a tratar con tu vida. Vas a empezar a sentir el Espíritu Santo. Es nuestra conciencia que nos quiere acercar a Dios. Amén. No te dejes olvidar de eso. Es una bendición de Dios que Él te diga qué es lo que debemos alejarnos de eso para poder desarrollarnos en Dios. Amén. Dios nos puede revelar qué es el obstáculo que nos prohíbe acercarnos a Dios. Pues Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Y hay que ver dónde está la inmundicia. En esa oración que acabo de hacer, podemos seguirla haciendo. Si quieres el estudio bíblico completo, háblame, porque yo sé que a veces aquí en TikTok no se puede poner completo, pero con todo gusto yo te mando cualquier estudio bíblico completo. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de la santidad. En Levítico 11:44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seré santo, porque yo soy santo. Amén. Servimos a un Dios santo. Servimos a un Dios de amor. Que se nos contagie su santidad, su deseo de limpieza espiritual y del alma, su sanidad, su poder y su gloria. Contagiémonos de eso. Amén. En el nombre de Jesús. Dios es origen y el autor de la santidad. No existe otra santidad aparte de Cristo. No es el hombre el que produce la santidad, sino Dios. Tenemos que asociarnos con Dios en pareja, clamar, dejar que su plenitud, su gloria entre nosotros, para apoyarnos en Él, ir en el camino angosto, rumbo a su santidad y al propósito de Dios para nuestras vidas. Es Dios al que debemos obedecer y Dios nos hará partícipes de su santidad. Amén. La necesidad de la santidad. Dios nos manda a ser santos. En 1 de Pedro 1, 15 y 16. Como aquel que nos llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Yo conocí a una persona que estaba en la religión musulmana. Yo le hablaba de Jesús. Yo le dije todos los milagros que Jesús había hecho en mi vida. Yo le platicaba de Dios. Y esta persona rechazó el evangelio. Y él siempre decía que en su religión era el número uno, que él oraba, que ayunaba, que hacía esto, que el otro. Se llenaba la boca para decir todo. Y esta persona terminó ciega, terminó sola, terminó con mucho dolor, muchas enfermedades. Y cuando murió, él dejó todo abandonado en su lugar de trabajo. Y fuimos ahí a limpiar los escritorios, las computadoras. ¿Y saben qué vi en la computadora? Estaba llena de pornografía. Horas y horas de pornografía. Y esta persona musulmana hablando de la pureza de Dios. Nadie sabía, todos pensaban que de veras era un santurrón, aunque siguiendo un Dios equivocado. Pero cuando murió, la verdad salió a la luz. Y ese no es el propósito, hermano, hermana, de esconder nuestra debilidad. Si la queremos esconder está bien, pero tan siquiera entreguémosla a Dios. Si la queremos esconder de la gente, pero no la escondamos de Dios.
Invitemos a Dios a esa área de nuestra vida que quizás nos está alejando de Él. En vez de querer engañar y tapar el sol con un dedo. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios nos manda a ser santos, a caminar en el camino de la santidad. Porque Él es santo. Y el propósito del cristiano es ser semejantes a Dios. Dios nos manda a separarnos del mundo. Y dirás tú, pero vamos a seguir con Dios aquí. Vamos a... ¿Cómo nos separamos del mundo, hermana Blanca? Sepárate del pecado del mundo. Prepárate para cuando Dios te quiera usar, tú tengas palabra para esa persona que te quiere arrastrar a las tinieblas. Esa persona, esos deseos, esa naturaleza pecaminosa. Cuando venga sepas cómo defenderte. Ve las meditaciones. Gracias por la bendición. Dios me lo bendiga. Giovanni, que Dios te bendiga a ti también. Gracias. Gracias. Prepárate para cuando vengas a enfrentarte con tu propia naturaleza pecaminosa. Sepas cómo defenderte, cómo resistir y estar fuerte. Escucha mis meditaciones, mis predicaciones. Aquí estamos para servirte cualquier pregunta que tengas de la Biblia. Si quieres una Biblia y estás aquí en Estados Unidos, yo te la puedo mandar gratis. ¿Ok? Pero el propósito de Dios para tu vida es el camino de la santidad. Por eso estoy aquí con este curso, Camino a la Madurez, porque quiero que madures, que resistan su propia naturaleza pecaminosa. Gracias. La necesidad de la santidad, abstenernos del mal, limpiar nuestra mente, pedirle a Dios que nos limpie, que nos guíe, que nos dé hambre y sed de su palabra y de seguirlo a Él. Vivir una vida sobria y rectamente. Sí, hermano, hermana, cuando nos metemos pastillas de esas enfermedades mentales, estás dándole dominio a esa pastilla a dominar tu mente. Mejor dile a Dios que domine tu mente, que te dé el poder, el deseo de dominar tu mente bajo la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si estamos necesitando alcohol o drogas para controlar las emociones y sentimientos, tenemos que invitar a Dios a que controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, a llorar con Dios en vez de seguir un refugio humano que quizás puede llevarnos al camino ancho y quitarnos del camino de Dios. Amén. Tener una unidad con Dios. Qué bendición, ¿verdad? Dios nos dice, sé sobrio y vive una vida recta. Bueno, ya dijimos qué es la santidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que no es santidad. No es un estado de perpetuo gozo. Jesús también fue santo, pero fue un varón de dolores. También Jesús lloró. También Jesús veía la incredulidad de las personas. Jesús sabía, Él iba penetrándose al futuro, Él sabía lo que le iba a pasar, Él sabía quién lo iba a traicionar, Él sabía el dolor que iba a infligir eso en Él. Y Él siguió. La santidad no significa que vas a ser libre del mal, significa que vas el camino angosto, clamando a Dios. Amén. No es un estado en el cual estemos libres de tentaciones. Al contrario, fortalécete en Dios para resistir esas tentaciones. Como dice la palabra de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. No es un estado de libertad en las flaquezas, como te dije de esa amistad que yo, no era amistad, era un conocido, que decía que yo me fuera a pecar, al cabo que Dios me perdonaba. ¿Qué invitación es esa, por favor? Hay que orar por esas personas, darles unos textos bíblicos y alejarnos
porque ellos están esperando tu debilidad para que caigas y te alejes de Dios. Eso es separarte del mundo. Evitar esas situaciones que te puedan alejar de Dios. No es un estado del cual no podemos caer. Si caes, si sabes que caíste, si sientes la condenación, la culpa, el pecado en ti, puedes levantarte de ahí. Dios te da otra oportunidad y te limpia. Y tratar de seguir el camino a la fortaleza de esas flaquezas y debilidades que te apartan de Dios. Hay dos aspectos de la santidad. El aspecto interno. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y es lo que te digo, no como aquel señor musulmán que él decía y se llenaba la boca para decir que era el número 1 religioso de la vida. Y hasta ayunaban días enteros para apartarse del mundo. Pero en las noches, horas y horas de pornografía que fueron descubiertas en su muerto, en su computadora. Es todo lo que veía esa persona, pornografía. La santidad interna. Consideremos muertos al pecado. Si tienes eso, una adicción a la pornografía, a la cerveza, al cigarrillo, considérate muerto a eso y considera eso muerto para ti. Porque añoras ir por el camino de Dios. Considérese vivo solo para el Señor. Preséntense a Dios continuamente, clamen. Como dice en Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Tienes una esperanza. Cultivar esa esperanza, como Dios la cultivó en mí, al perseguir el camino angosto. No soy perfecta, no quiero decir eso. Simplemente que añores el camino angosto para que la gente vea en ti la luz de Dios y diga, sí puedo, si ella puede, yo puedo. Porque sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Preséntate a Dios continuamente clamando, pidiéndole hambre y sed de su palabra. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Dad esperanza entre los que no hay esperanza. Cultiva tu vida para ser esa esperanza que el mundo necesita ver. Y nuestros miembros, nuestra mente, nuestros ojos, boca, oídos, consagrarlos como instrumentos de justicia a Dios. Preséntense a Dios como uno resucitado entre los muertos, sabiendo que si Dios te ha tocado y has recibido a Jesús como tu Salvador y has sido lleno del Espíritu Santo, eres vivo de entre los muertos. Tienes la vida de Jesús en ti. Amén. Tu mano, tu boca, tus ojos como instrumentos de justicia a Dios. Todos tus miembros, conságralos, límpialos con la sangre de Jesucristo. Renuncia continuamente a satisfacer tu naturaleza pecaminosa para estar con Dios y clamar a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Son sacrificios? Dejar la naturaleza pecaminosa. Desprenderte de tus deseos humanos que te alejan de Dios. Renunciar a ti mismo, a mí misma. Renunciar al mundo, lo que nos quiere apartar de Dios. Renuncia a las obras de las tinieblas, a la brujería, al sexo fuera del matrimonio, a las religiones malas, a la pereza de no buscar a Dios. Renuncias a obedecer a Satanás más que a Dios, a obedecer a tu carne y a la carne de los demás más que a Dios. Creo que Cristo es su provisión total. Creer que Dios es todo lo que necesitas y que estás completo en Él. Saber que si Él está contigo no necesitas nada más y es todo lo que tienes para vivir.
Somos completos en Cristo Jesús. Miren lo que dice en 2 Corintios 3:18. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por Espíritu del Señor. Cristo debe de ser todo en tu vida. Tomar decisiones con Él, desayunar con Él, meditar con Él. Debe de ser todo en tu vida y para toda la eternidad. Cristo dentro de mí y de ti es la fuente de la satisfacción. Busca esa satisfacción en Dios, en tu palabra, en alabanza, en meditar, en orar, consagrarte para que tengas la satisfacción que tu alma clama. Él lo puede llenar, solo que llénate de Él para que tus poros salga su presencia. Amén. Gloria a Dios. Cristo dentro de ti y mí es la fuente de nuestra satisfacción. Él nos proveerá, nos dará, nos llamará, nos equipará y nos usará. Amén. Revístete. Y dice aquí en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Vístanse de Dios. Recuerden que los viven ustedes. Dios vive en ustedes. Vístanse de Él. Aprendan, guíen, transmitan, compartan estos estudios bíblicos. Vístanse la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el presto calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vístete de Cristo. Lo que hará Cristo, hazlo tú. La esperanza que el mundo pide en Jesús, en Dios, la verdad. Prepárate para distribuirla tú. Amén. Gloria a Dios. Vístete de Jesús. Prepárate para ser lanzado a un mundo que quiere saber la verdad. En Efesios 4:17 se nos dice, esto es el aspecto externo de la santidad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. Condúctase rectamente. Tenga una conducta santa, separada de las costumbres mundanas y pecaminosas y tradiciones que te llevan a alejarte de Dios. Adquiere un carácter apacible. Los frutos del Espíritu: amor, fe, templanza, dominio propio. Yo tengo estudios bíblicos del fruto del Espíritu. Cuando gustes te los mando. Ten el temor de Dios. No quererlo ofender. Esa unión, esa relación espiritual, no querer que se deshaga, alimentarla y alimentarte a ti también. Esto fue otro episodio del curso bíblico Camino a la Madurez, la clase número 23. Dios te bendiga. Si quieres los demás estudios bíblicos, contáctate conmigo. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Si tienes alguna pregunta de la Biblia, si quieres una oración, un estudio bíblico, si quieres participar de este curso bíblico Camino a la Madurez, contáctate conmigo y tendrás un certificado al finalizar estos estudios bíblicos. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Ten un hermoso día.